Una caja con base cuadrada y tapa abierta debe tener un volumen de 42.592 centímetros cúbicos. Queremos encontrar las dimensiones de la caja que minimizará la cantidad de material utilizado, lo que significa que quieres minimizar el área superficial de la caja. Mirando nuestro diagrama, como nuestra caja tiene una base cuadrada, la longitud de este borde y este borde sería el mismo. Entonces, si etiquetamos esta X, esto también sería X. Vamos adelante, y etiquetemos la altura de la caja. Y desde que el volumen de una caja es igual a la longitud X, la anchura X, la altura, el volumen de esta caja sería XXXX, y o X cuadrado, y sabemos que V debe ser igual a X cuadrado y que en este caso, deben ser 42.592 centímetros cúbicos. Porque esta ecuación debe ser verdadera, llamamos a esto la restricción. Ahora, también necesitamos una ecuación para el área de superficie para poder minimizar esa ecuación. El área de superficie sería la suma del área de cada cara. Y como nuestra caja tiene un top abierto, nuestra caja tiene 5 caras, el fondo y los 4 lados. Bien, el área de la parte inferior sería XXX o X cuadrado. Y luego aviso que el área de cada cara sería XXY, y desde que hay 4 de ellos, tenemos más 4 sí. Esta es la ecuación que queremos minimizar. Pero para hacer esto, necesitamos escribir S en términos de una variable, y en este momento está escrito en términos de XE, y así que si solucionamos la restricción para Y, podemos realizar una sustitución para Y en la fórmula del área de superficie, y luego tenemos con términos de X mirando nuestra fórmula o restricción de volumen. Si solucionamos esta ecuación para usted, dividiremos ambos lados por X cuadrado. Por tanto, Y igual 42.592 dividido por X cuadrado. Para que podemos reemplazar Y en la fórmula de superficie. Con este cociente. Así teníamos esa igual a X cuadrado más 4XX. Este cociente aquí. 42.592 dividido por X cuadrado. Vamos adelante y simplifique esto. Si miramos las X, un factor de X simplificará. Esto simplificaría 1, esto simplificaría a X al primer. Y 4 por 42.592 igual 170.368. Y si movemos esta X a la primera hasta el numerador, sería X al poder de menos 1. Ahora, para minimizar esto, utilizaremos técnicas de cálculo. Entonces encontraremos el primer derivado y determinar dónde está indefinido o igual a 0 para encontrar nuestros números críticos. Así que el prime va a ser igual a 2x. Aquí vamos a multiplicarlo por menos 1. Así que tendremos menos 170.368. Sustrato 1 del exponente. Eso nos dará x al poder de menos 2. Queremos saber cuándo esto es igual a 0 o indefinido. Vamos adelante y escriba esto como 2x, 170.368 divididos por x al segundo igual 0. Aviso cómo no se definiría esto cuando x igual 0, pero x no puede igualar a 0. De lo contrario, esta longitud aquí sería 0. Así que vamos adelante y resuelve esta ecuación para x en la siguiente diapositiva. Vamos adelante y limpie la fracción multiplicando ambos lados de la ecuación por x cuadrado. Tenemos 2x al tercer. Aviso aquí el x cuadrado simplificaría. Tenemos 170.368 igual 0. Vamos adelante y aislemos x cubierto. Así que agregaremos esta constante a ambos lados. Dividir ambos lados por 2. Así que tenemos x cubierto igual 85.184, y ahora cubramos la raíz ambos lados para poder resolver x. Esto sale muy bien a x igual 44. Así que tenemos solo un número crítico, así que probablemente sería correcto asumir este valor x. Minimizará la fórmula del área de superficie. Para estar completamente seguro, vamos adelante y utilice la segunda prueba derivada. Así que recuerda, el primer derivado era igual a 2x,
170,368x a la potencia de menos 2. Para encontrar el segundo derivado, encontraremos el derivado del derivado. El derivado de 2x sería 2. Ahora, para el próximo plazo, multiplicaremos por menos 2. Así que será más 340,736x al poder de menos 2, 1 igual menos 3. Vamos adelante y escriba esto con un exponente positivo. So S doble prime igual 2 más 340.736 dividido por x cubado. Y ahora, si encontramos el signo del segundo derivado, en x igual 44, podemos determinar si la función es cóncava hacia arriba o abajo y, por tanto, verificar si tenemos un mínimo o máximo at x igual 44. Así que esto sería igual a 2 más 340.736 dividido por 44 cubado. Aviso como esta suma será positiva o mayor que 0, lo que significa que nuestra función de área de superficie, S de x, es cóncava hacia arriba en x igual 44. Entonces, si la función es cóncava hacia arriba en x igual 44, se verá algo así, y por lo tanto, en x igual 44, sabemos que tenemos un valor mínimo de función. Así que ahora, si volvemos y echamos un vistazo a nuestra figura por un momento, nuestro objetivo es encontrar las dimensiones de la caja que minimizará el área de la superficie. Así que sabemos que nuestra caja debe ser de 44 centímetros por 44 centímetros por y centímetros. Así que todavía tenemos que encontrar el valor de y podemos encontrar y usando esta ecuación aquí, y igual 42.592 dividido por x cuadrado cuando x igual 44. Ya encontré este valor, y igual 22. Para responder la pregunta, las dimensiones de la caja que minimizarían el área de superficie. Con un volumen de 42.592 centímetros cúbicos sería 44 centímetros por 44 centímetros por 22 centímetros. Para verificar esto, miremos el gráfico de la fórmula del área de superficie una vez que lo teníamos en términos de x. Aquí está el fórmula del área de superficie que usamos. Aviso si graficamos esto. Aquí está la ubicación de un valor mínimo para el área de superficie. Aviso que el valor x parece ser 44. Aviso que el valor y sería realmente. ¿Cuál sería el área mínima de superficie? Vamos adelante y sustituya 44 por x para verificar que esta área de superficie es menos de 6.000 centímetros cúbicos. Realmente no pidimos encontrar esto, pero el área de la superficie de esa caja sería igual a x cuadrado más 170.368 dividido por x. Entonces, si x igual 44, este valor sale a 5.808 centímetros cúbicos, que de nuevo, se verifican por nuestro gráfico. Espero que encontraron esta explicación útil.